mis manos, Señor. Úsanos, Señor. Usa nuestras manos, usa nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para alabarte, bendecirte. Prepara nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, escuchar de ti, Señor, aprender más. En el nombre de Jesús, amén. Podemos sentarnos, hermano. Buenas tardes. La semana pasada, más bien entre la semana me recordaron, oye, no hiciste lo que haces normalmente, pero ya los sentaron, ni modo, los voy a tener que volver a parar. Por favor, busquen a quien darle la bienvenida, decirle Dios te bendiga, qué bueno que te veamos por aquí. Por favor, busquen a alguien, obviamente que no sea con la persona con la que vienen, porque sería algo así como que trampa. Y cuando ya se vayan tomando su lugar, van buscando en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Con calma, vamos bien. ¿Sí? Pueden ir buscando en sus Biblias el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, capítulo 7. Nuevamente, buenas tardes. Soy Edmundo Arroyo, pastor de aquí de Calvary Chapel Querétaro, y pues vamos a continuar a través del Evangelio de Marcos. Estaba recordando, alguna vez ya había mencionado este ejemplo. ¿Quién ha cruzado a Estados Unidos por la frontera? Digo, por la línea. Algunos, ¿no? Y se han dado cuenta, sobre todo si van manejando, cómo al momento de que pasas la línea para un lado y para otro, el chip cambia inmediatamente. Los que han pasado así. Llegas con todo volando, bueno, en la línea no, tienes que parar ahí 3 horas, 4 horas, ¿no? Pero pasando a Estados Unidos, dice a 25 millas por hora, vas a 25 millas por hora, ni una más, posiblemente una menos. 40, 55, máximo es 70 en las autopistas más rápidas, pero no le subes más. Llegas a las ciudades, llegas a los cruceros y sabes bien que aunque dice vuelta continua, que lo sabes, el pararte es total, tienes que pararte completamente. No es como aquí que dices vuelta continua y piensas que lo tienes que hacer así, ¿verdad? Llegas, no, es alto total. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque siempre hay alguien por ahí vigilando, esperando, sabes que van a hacer cumplir la ley como sea. Pero de allá para acá, una vez que cruzas, digo, y allá viví 10 años, y allá fui chofer también en un tiempo, pero ya regresas, y diría un amigo que se quedó por allá, que también fue en los tiempos de chofer, estaba conmigo, y dice, aquí me siento como amarrado, siento como que el pie me lo detienen, pero llegas a México, y ahora sí que las cadenas caen, ¿no? Y eso no, o sea, bíblicamente no iguala lo que dice la Biblia, pero las cadenas caen, te desencadenas y te sueltas y empiezas a manejar de diferente manera, empiezas a manejar muy rápido en todos lados, vas a 100 y estás en el centro de Querétaro. Ahorita casi no se puede, pero hace 3 años todavía se podía, veía unos carros que pasaban así, ¿sí? Pero vas muy rápido, las vueltas son como tú quieres, te estacionas donde tú quieres, las entradas, dobles filas, estacionarse en sentido contrario. Impensable en Estados Unidos, y decimos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que allá sabes que van a hacer cumplir la ley, como les acabo de decir. Y aquí, aunque por los estudios y los que conocen, tenemos el sistema legal más completo, mejor del mundo, uno de los mejores del mundo, el problema es que no
no lo cumplimos, no lo llevamos a cabo. No se hacen cumplir las leyes y no las respetamos como debe ser. Aunque la ley está, y les digo, de los mejores del mundo, el problema es que no se cumple. Y allá el problema es que lo hacen cumplir. A pesar de que hay tantas cosas malas también y demás, eso sucede. Pero ¿cuál es la diferencia? Estamos aquí, sabemos que hay cosas que no debemos hacer. Están los semáforos, está en rojo, el camión ya va avanzando, faltan 3 segundos para que cambie, pero el camión ya le dio, o la camioneta ya le dio, y la patrulla aquí a un lado, como si nada, ¿no? Y entonces empieza a ser común vivir de esa manera. Que así vivimos, haciendo muchas cosas que sabemos que no deberíamos hacer, pero todos lo hacen. Y se vuelve una costumbre, y lo que vamos a estar viendo es que en el tema religioso también hay tradiciones que se vuelven reglas, y esas reglas obviamente no están en la Biblia, muchas veces son antibíblicas, pero como que nos empezamos a guiar con eso, y como cristianos es peligroso porque deberíamos ser guiados por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, por lo que Él establece, y no por la tradición y las costumbres que hacemos. Y es ahí donde vamos a ir a ver este pasaje, capítulo 7 de Marcos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 23. Si ya están ahí, díganme, ¿cómo? Amén. Así es. Vamos a leer capítulo 7 de Marcos. Para los que nos están acompañando hoy, las primeras veces que nos acompañan, en Calvary Chapel, uno de los distintivos es leer la palabra, o algo que nos distingue más bien, es que siempre nos van a encontrar leyendo la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Vamos a ir avanzando para tratar de abarcar todo lo que es la Biblia y entender el consejo de Dios. Eso es lo que hacemos, es lo que más nos puede distinguir. De ahí en más somos pecadores salvados por la gracia del Señor, que nos ha dado la oportunidad de reunirnos en este lugar para conocer más de su voluntad. Entonces, la semana que entra ya saben que vamos a continuar con la siguiente parte del capítulo 7 de Marcos, salvo días especiales o alguna visita de algún pastor que venga a compartir la palabra, pero si no, vamos a estar terminando el libro que escucharon la semana anterior o continuando, y de esa manera van a saber cómo venir preparados habiendo leído la parte que corresponde de la siguiente semana. Capítulo 7, versículo 1, Evangelio de Marcos, dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer
más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Me acompañan a orar, por favor? Y Señor, muchas gracias nuevamente, Señor, por darnos este tiempo, por darnos el privilegio, Señor, de buscarte, de buscar tu consejo, tu palabra, Señor. Y te rogamos que la podamos entender, Señor, que tú nos la puedas revelar a cada uno y podamos guardarla, atesorarla para vivirla, Señor, para hacer con ella de acuerdo a lo que tú has querido que hagamos, Señor, sabiendo que es para vida eterna, Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Señor, te ruego que nos guíes en tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, de esto va a tratar esta parte, ¿no? Dice en el primer versículo, en el primer de este capítulo 7, que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Obviamente recordemos quiénes son los fariseos, ¿no? Los fariseos son aquellas personas que tenían un celo de las cosas de Dios impresionante. Eran los que se consideraban más apegados a quien era Dios y que celaban cualquier cosa que no se pareciera o sonara como lo que ellos creían de la palabra. El problema con el fariseo, el escriba y con los que ya interpretaban la ley en ese tiempo es que al paso de los años había sucedido algo que tiende a suceder siempre, pero sucedió ahí en el ambiente eclesiástico. Es que Dios había dado su palabra, había dado su voluntad, sus leyes, y ellos al leerlas comenzaban a añadir y añadir y añadir. Por ejemplo, en lo que vamos a ver aquí es que hablan acerca de lavarse las manos. Había necesidad de purificarse en el tiempo de que Dios habló y dio mandamientos, sí, cuando tocaran cosas inmundas, muertos y varias cosas, varias ocasiones que tenían que purificarse mediante el agua. Pero ya de esto a que cada vez que caminaran 5 pasos se tuvieran que lavar las manos para no estar inmundos o no llevar los alimentos también contaminados porque somos inmundos, era diferente. Esto es semejante a lo del día del reposo, ¿no? Que Dios estableció un día de reposo para que buscaran a Dios, para que recordaran lo que Él había hecho, para que recordaran que los había sacado de Egipto y que les había librado de todo lo que vino sobre Egipto en aquel tiempo. Hacían su sacrificio de su animal, comían todos en familia, pero si había necesidades las hacían de cubrir ciertas cosas. Pero llegó el punto para el tiempo de Jesús en que no podías cargar cualquier cosa, tenía que ser cierto peso, no podías caminar más de 1000 metros en ese día de reposo, no podías, o sea, muchas cosas, era prohibición tras prohibición o instrucción tras instrucción derivada de algo que había hecho Dios. Pero lo más peligroso ahí no era que eso se hubiera creado, sino que lo consideraban ya más valioso o más fuerte o más importante que lo que Dios había dicho. Y ese es el problema, ¿sí? Y ese ha sido el problema siempre, porque ¿le puedes subir un poquito, Ramón? Ese ha sido el problema hasta el
día de hoy sigue siendo la misma situación. ¿Sí? El hecho de que terminamos creyendo más lo que nos dicen de Dios que lo que es Dios, porque no lo conocemos. Y aquí es un pasaje tan importante que vamos a ver precisamente qué dice Jesús acerca de esto. Y dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jesús, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y de ahí siguen hablando acerca de esto, y que ellos se aferraban a tradiciones de los ancianos, de aquellos que habían interpretado la ley en algún momento. ¿Por qué? Porque habían pasado varias etapas en esos 2000 años, ¿no? Habían pasado guerras, habían pasado la cautividad, habían llevado a la gente a otro país, habían quedado muy pocos en Jerusalén y en Israel, y no entendían muchas veces de qué estaban hablando. Cuando, por ejemplo, en el libro de Nehemías, cuando regresa a Jerusalén por la carga que tiene y que Dios le da la oportunidad de que el rey le ayude a levantar la ciudad de Jerusalén, Nehemías llega y es ya una tristeza de un país que confió, dependió y creció bajo el poder de Dios, que ya nadie sabía de las escrituras, tenían años que no se leían, las personas que venían no hablaban el idioma completamente, no entendían lo que decían, y algo que hizo Nehemías entre todo eso fue desempolvar las escrituras, desempolvar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que era la ley, y traer a uno de los sacerdotes y que lo comenzara a leer. Estuvieron leyendo las escrituras todo un día. ¿Recuerdan qué sucedía con la gente cuando lo estaba leyendo? ¿Qué sucedía? Estaban llorando al darse cuenta que de plano estaban ya en otro canal. No había nada de Dios, siendo que eran el pueblo elegido de Dios. Cuando conocieron las escrituras nuevamente, hubo un celo que se reavivó, y otra vez a vivir de la manera en que decía Dios, y se levantó la ciudad, se levantó el templo, todo volvió a estar prácticamente como al principio, y otra vez se olvidaron de Dios. Y empiezan en esos tiempos a deformarse la instrucción y a crearse historias o a crearse costumbres, en este caso le dicen tradiciones, que por la interpretación de los ancianos, algo casi parecido a lo de hoy, ¿no? Aquí lo que quiere decir es, ¿qué es esto? Entonces tampoco puedes hacer aquello, tampoco puedes ir para acá, tampoco puedes saltar así, tampoco puedes... Y empiezan con las prohibiciones y con las reglas derivadas de la palabra, pero que no tienen básicamente nada que ver con la instrucción bíblica. Y aquí estos hombres ya están condenando a aquellos que vienen con Jesús. ¿Qué sucede con estos hombres? Vienen de aquel momento de alimentar a los 5,000 personas, ¿sí? Más mujeres, niños que estuvieran por ahí, de alimentar a ellos mismos, darse cuenta del poder de Dios. Vienen de que Jesús los alcanza caminando por el mar, que llegaran a Genezaret, y él va pasando y la gente quiere por lo menos tocar el manto, y él está tocando a todos y sanando a todo mundo, y está viéndose el poder de Dios a través de Jesús, y llegan a sumársele fariseos y escribas, que lo que están buscando cuando ya ven un peligro más serio, porque hay más gente levantándose con Jesús, buscando a Jesús, dice, bueno, esa es la forma de trabajar de muchos líderes, ¿no? Primero van a buscar las personas, los atraen a sí mismos, y después los levantamientos se dan. Y eso ha sucedido en muchos países. Esperemos que aquí todo esté mejor, todo esté bien y sea una situación diferente, pero en otros países eso se ha visto al paso de la historia y los siglos, no es nuevo. De hecho, ahí esperaban que eso sucediera. Sí, esperaban que eso sucediera porque Jesús estaba mostrando que muchos decían, si es el Mesías, otros esperaban al Mesías armado, y este Mesías llega sanando gente, pero de repente se le juntan 5,000 personas alrededor. ¿Y cuántos más están buscándolo cada día? Es un peligro. ¿Qué quieren hacer? Quieren ver cómo lo pueden atrapar en algo para hacerlo caer.
Y llegan y se acercan a estas personas y dicen, están comiendo de manera ilícita, están comiendo, están contaminando lo que llevan a sus cuerpos. ¿Por qué lo hacen? ¿Que no entienden las tradiciones de los ancianos? Ellos mismos lo definen de esa manera, ¿no? ¿Que no entienden las tradiciones? ¿Que no creen en lo que nos han dicho los rabinos al paso de los siglos? Y dice Jesús en el versículo 6. Perdón, ¿qué dice ahí? La primera palabra que responde Jesús, versículo 6. Hipócritas. ¿Sí saben qué significa hipócrita en griego? Como está traducido como hipócrita, pero ¿qué significa? El hipócrita era aquel actor que representaba a alguien más o algo más y fingía o estaba actuando, pues. Entonces les está diciendo doble cara, actores falsos, y nosotros entendemos hipócritas. Estás queriendo representar lo que no eres. ¿Por qué les dice hipócritas? Jesús ya se ha enfrentado muchas veces a ellos, a estos hombres. Incluso en un momento dado, Él les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Sí, creo que la mayoría, no todos, yo lo sé, ha ido a un cementerio para Día de Muertos. De hecho, tal vez varios tenemos, bueno, yo creo que todos tenemos a alguien que ha fallecido, ¿no? No empezamos a mi generación a nacer apenas hace 47 años. Y que vas y limpias, pintas la tumba de esas personas, les pones sus florecitas que después de unos días se las roban y se las llevan a otro muertito y demás. Oye, contratas a alguien para que arregle esa tumba, ¿no? Y la deje bien, la deje bonita, porque pues al paso de las semanas, de los meses, se deteriora. Y lo mismo dice Jesús de estas personas. Ustedes son como esas tumbas, las arreglan muy bien, hasta flores les ponen, pero ¿qué hay adentro? Y muchos dicen, un ser amado, ya no hay nada ahí. Ya no hay nada. Lo que está ahí ya es algo que se está corrompiendo, se está desbaratando, se está deshaciendo. De hecho, se dice, según las estadísticas, imagínense lo que sucede con los muertos, que el 60% del polvo que respiramos, que nos llega a la cara, que se mete entre el cabello, la ropa, que a veces terminamos las manos, el 60% viene de gente muerta, o sea, de la pulverización de los cuerpos, de todo lo que hay en el ambiente. Imagínate, ¿sí? Eso es, se piensa y dices tú, qué feo, pero no podemos decir, ay, los muertos andan entre nosotros, ¿sí? Y ese día de que se está esperando y que blanquean la tumba y que esperan los muertos, tampoco vienen. Pero la intención está ahí, ¿no? Pero la intención de Jesús es, ustedes son como esos sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro ya hay corrupción. Está cosas que no sirven, no hay nada ahí adentro. Ya los enfrentó, ya les dijo eso, ¿sí? Y de esa manera les habla a ellos. Si se ven muy bonitos, caminan muy bien, hablan muy bien, quieren dar buenos consejos, buenas instrucciones, pero lo que están buscando es vivir para ustedes y recibir para ustedes solamente, y la verdad es que no están enfocados en lo que Dios es, quién Dios es, y acercar a la gente a Dios, sino a lo que ustedes creen el día de hoy. Ustedes son hipócritas. Y les dice más fuerte. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Y ahí los que tienen sus Biblias, algunas Biblias van a tener una referencia que dice Isaías 29:13. Lo que dice Jesús aquí está escrito 800 años atrás, ¿sí? Y él solamente lo repite porque él mismo lo dictó en su momento. Y dice, este pueblo de labios me honra. Este pueblo dice, sí, Señor, tú eres el Rey, Señor, el vivir es Cristo, como estamos cantando, ¿no? Y tú eres todo para mí, Señor Dios, gracias por salvarme. Y dice, pero enseguida dice, mas su corazón está lejos de mí. Ay, qué bueno, ya acabó el servicio, vámonos. ¿A qué? ¿A algo que glorifique y dignifique el nombre de Jesucristo?
¿Realmente somos coherentes con lo que en nuestra nuestra boca sale y con lo que nuestro corazón siente? Eso es lo que dice de los hipócritas, de los hipócritas. Yo les digo, bueno, también es un punto de reflexión para nosotros. Estos son los hipócritas. Con la boca, Dios es, y en el corazón, buscando mi satisfacción propia. Pero también dice, versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y también ahí es un punto bien importante. ¿Sí? Dice, en vano me honran. Los que han venido los jueves han entendido que la palabra vano o vanidad se refería originalmente a algo como vapor, como neblina, algo que quieres tocar o retener, pero no puedes. También mencionan que es como el vaho que sale de la boca. Ustedes saben, el tiempo, sobre todo en el tiempo de frío sale, lo quieres agarrar y no puedes. No puedes, dice. Esto es lo que estás haciendo con Dios. Esto es lo que haces tú con Dios cuando tu corazón o cuando nuestras acciones, en este caso ya nosotros, no corresponden a lo que predicamos o decimos. Nada. No estás haciendo nada. No estás fortaleciendo el vínculo, no estás amando, ni adorando, ni haciendo nada que retribuya a la eternidad. Dice, solamente es de tu boca para afuera. En vano me honran. Sí, es que Dios es digno de alabanza. Y lo alabas, o lo alabamos, ellos no. Enseñando como doctrina, y aquí el punto todavía más importante, como doctrina, una parte importante de la Escritura. Algo que sí está en la Biblia, algo que dijo Dios, doctrina. Dice, pero ustedes enseñan como si fueran doctrina, como si fueran parte de la Escritura, mandamientos de hombres. Van manejando, ya puedes darte la vuelta como les dije, pararte donde quieras, es que no hay lugar. Y como todos lo hacen, pues todos lo hacemos. Y dice aquí, pero eso no está en la ley de tránsito. Pero es que todos lo hacen. Y si no lo hago, pues hasta corro el peligro de provocar un accidente, ¿no? Ok, en la Biblia es lo mismo. ¿Qué seguimos? ¿Qué instrucciones seguimos? Aquí vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué nos dicen? Haz esto, haz aquello. Por ejemplo, hay iglesias tristemente, o sea, esto no es particular de la iglesia tradicional, no. Las iglesias cristianas también puede haber cosas que ya al paso de los años se han hecho una tradición, y si no cumples esta tradición, entonces prácticamente te consideran como no salvo, como pecador que no se ha arrepentido y necesitas arrepentirte, ¿no? A veces es el mismo bautizo, cuando ya te bautizaste una vez, creyendo en Jesucristo, entendiendo quién es, y te dicen, te tienes que bautizar aquí. Pero dice la Biblia que yo ya estoy bautizado. Por X o Y llegué a esta iglesia, pero yo ya estoy bautizado. Yo creí en Jesucristo, yo lo hice de esa manera. Pero también hay otros lugares donde dicen, si llegas a la iglesia tienes que venir con la falda de aquí hasta tapar el tobillo, la pañoleta, si es posible, o a veces la que se vas a poner en la iglesia. Oye, pero en Corintios dice, sí, pero para eso tenemos que estudiar por qué lo dicen en Corintios, por qué eran las instrucciones a esas personas, para hacer la diferencia entre quién y quién, y entender que no es algo que comprometa tu salvación, cuando sí aquello que te va a llevar a pecar compromete tu salvación. Entonces, tenemos que tener cuidado que lo que nosotros conocemos, vivimos como hijos de Dios, realmente sea de la palabra de Dios y no sean mandamientos de hombre, instrucciones de hombre, sobre todo en estos tiempos que es tan fácil buscar un predicador de mi gusto, porque piensa igual que yo. Y si yo no leo la Biblia, creo que va a ser peligroso que piense igual que yo la persona que yo quiera creerle. Tiene que estar conociendo la palabra o juntos conocer la palabra, ¿sí? Enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Y dice enseguida,
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando menciona aquí que están dejando los mandamientos de Dios y que están invalidando los mandamientos de Dios, lo podemos ver reflejado aquí si vamos a regresar un poquito a lo que vimos en la semana pasada. ¿Cómo se llamaba el título de los que estuvieron aquí del mensaje de la semana pasada? ¿Tres qué? 3 errores y una verdad. Primer error, Jesús habló, Jesús instruyó y le ponen en duda, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Te das cuenta lo que cuesta? ¿Te das cuenta que esto no es posible? ¿Te das cuenta? Y no solamente escuchamos, hazlo. O sea, confía en Dios. Segunda, tienes necesidad, primer error, ¿no? Segundo, tienes necesidad, están ahogándose estas personas, tú estás ahogado también en la situación que estás viviendo. Y Jesús de repente aparece como un fantasma. Lo vieron de esa manera, como un fantasma, ¿no? Y se espantaron. ¿Y qué haces cuando, bueno, si es que alguno de ustedes cree en fantasmas y se le han aparecido, pues no quieres que estén, ¿no? Y que les tienes que hablar de determinada manera para que se vayan y que les tienes que hacer no sé qué cosas. ¿Qué habrán hecho estos hombres cuando ven a este hombre a Jesús creyendo que es un fantasma? Y es que a veces no nos gusta la forma en que Jesús comienza a solucionar las cosas y se presenta delante de nosotros y que incluso decimos, no, es que esto no puede ser de Dios, cuando Él tiene formas muy fuertes a veces de tratar con nosotros para que nos quede muy claro que Él es Rey, Él es Dios y Él sabe para dónde nos quiere, a dónde nos lleva, ¿no? Error número 2. Y tercer error, Jesús va pasando, los enfermos quieren tocar el manto, Él los toca a ellos para sanarlos, pero muchos se enfocan en el manto y así nos quedamos a veces, ¿no? Y invalidando mandamientos. Ahora les digo, supongan, imagínense, porque realmente sí, Jesús está aquí. Jesús está aquí parado. Ustedes lo pueden ver. Pero Jesús puede decirle, sí, ven a mí, pon aquí tus cargas, yo te haré descansar, qué bueno, todo lo puedes conmigo, porque yo te fortalezco, todo bien, pero también tienes que dejar de hacer eso. Tienes que caminar para allá, tienes que ir por allá, no por ahí vas mal. Y de este lado está su manto. ¿Qué es lo que tendemos a hacer nosotros cuando tenemos necesidad? Voy con aquel que yo sé que aparte de que me va a decir, sí, toca el manto, no. Entonces, yo te voy a tocar a ti, te voy a dar ciertas instrucciones, te voy a decir, tienes que aprender de esta situación, esto y esto, tienes que dejar de hacer esto y aquello, pero el manto no me va a decir nada. ¿A qué lado tiendo a inclinarme? ¿Sí? Dice aquí, dejas el mandamiento de Dios, invalidas el mandamiento para guardar tu tradición. ¿Por qué? Porque la ley, cuando tu corazón no está dispuesto a conocer a Dios y a caminar con Él, es pesada, es muy pesada. ¿Por qué? Porque sientes que Dios te está coartando tu libertad. No puedes hacer como deberías y tú lo que querías era libertad en Cristo. Pero Pedro dice muy claro, pero no para hacer lo que quieras, no para que lo veas como libertinaje, sino para hacer su voluntad. La libertad que tenemos en Cristo es para poder acercarnos a Él. Antes de ser libres en Cristo, nosotros estábamos atados al pecado y no podíamos acercarnos a Él. Una vez siendo libres, podemos acercarnos a Él. Y es por eso que muchas veces malentendemos incluso aquello de si nos acercamos a Él, lo conocemos, conocerá mi palabra y la verdad nos hará libres y completamente libres, verdaderamente libres. Y sí, ahora tenemos libertad de hacer y creer lo que queramos. No, tenemos libertad del pecado, de lo que nos ataba y nos apartaba de Dios para poder buscarlo a Él y entender la instrucción correcta.
Y aquí, pero mi tradición busca cubrir esa verdad, quitar la verdad y mantener el error. Mantenerme desenfocado de Jesús y de la salvación y enfocarme solamente en lo que tengo o no tengo que hacer. Yo me entretengo más sirviendo en la iglesia, sí, llevo los devocionales todos los días, no, sí, escucho sermones todos los días, sí, pero como le digo muchas veces a las parejas que cuando me da Dios la oportunidad de verlos en consejería, ¿a qué les pregunto? ¿Han escuchado algo? No, sí, fuimos a la conferencia de acá, a la conferencia de allá, fuimos al retiro de acá, al retiro de allá, a todos lados. Han escuchado todo. Bueno, ¿y han estado dispuestos a hacer algo cuando van a escuchar eso? Cuando van a buscar una conferencia o van a un retiro, ¿van dispuestos a ser transformados o van a ver si pueden con ustedes? ¿Sí? Esa es la diferencia. En mi pobre trasfondo hay algo que, bueno, Dios me permitió llevar diplomados de psicoterapia, de hipnoterapia clínica. Y en la hipnoterapia clínica había algo curioso, decía el maestro, que, mira, para que haya un cambio realmente tiene que estar dispuesta la persona que llega a estar contigo. Obviamente ya dejé eso, si eso ya Dios me sacó de ahí, pero me sirve de ejemplo para dárselos ahorita, ¿sí? Dice, tiene que estar dispuesta a cambiar. Si esa persona llega fumando y dice, quíteme el cigarro, retándote, no se lo vas a poder quitar. ¿Sí? No lo vas a poder quitar por más que él esté ahí de voluntad propia. El reto mismo él no quiere dejarlo, necesita querer cambiar. Pero también eso se entiende en cuanto al caminar con Cristo. Él dice, despójate del viejo hombre, no dice, ya te despojé del viejo hombre, no. Él dice, ya te di mi Espíritu Santo, te di un espíritu de poder, amor y dominio propio. Despójate de aquello que interrumpe tu relación conmigo. Despójate, quítate, toma la decisión, haz los cambios necesarios, necesitas hacerlos. Y revístete del nuevo, creado según Dios ¿en qué? ¿Lo buscamos? Efesios capítulo 4. Sobre todo los matrimonios, eso deberías tenerlo listísimo. Todo el mundo, ¿no? Porque es de la transformación del nuevo hombre, del viejo hombre al nuevo hombre. Dice, el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La instrucción está y vamos, bueno, pues a ver si Dios puede con nosotros. Despójate del viejo hombre y busca el nuevo y busca la instrucción de Dios y busca sobre todo, después de entender esa instrucción, de escuchar esa instrucción, hacerla, necesitamos hacerla. Necesitamos vivir la palabra. Si no, como cada semana les digo, nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago. Si no somos hacedores de la palabra, nos estamos autoengañando, ¿sí? Decimos y creemos estar, pero realmente no hacemos nada. Queremos que el Espíritu Santo cambie todo. Sí lo puede hacer. Si yo digo, Señor, estoy en tus manos, transfórmame, cámbiame, pues déjame hacerlo, ¿no? Finalmente es una decisión de cada quien. Es voluntad de Él salvarnos. Es decisión tuya ponerte en sus manos. Es decisión nuestra ponernos en sus manos. Pero llegamos nuevamente a ese punto, ¿no? Pero podemos estar dejando los mandamientos, invalidando los mandamientos por decir, es que hay una frase que se hizo muy popular, sobre todo
este estado. Y no puedes hacer nada más para que Dios, no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Él ya te ama. ¿Tienes razón? Sí, pero ¿eso te salva? Ese es el detalle, ¿no? Dios envió a su Hijo por amor a morir por los pecadores. Pero el que yo sepa que Él ama al mundo no me salva, sino el que yo ponga mi vida en las manos de ese Salvador. Yo diga, Jesús, tú eres mi Señor. Tú resucitaste de los muertos. ¿Sí? Tú eres mi Señor. Y vivir de acuerdo a eso, obviamente. Si yo repito eso todos los días, pero no lo hago, ¿qué quiere decir? No se trata de condicionar nuestra mente, sino de entender que hemos sido rescatados sin merecerlo y comenzar a vivir de acuerdo a eso. ¿Qué quieres que haga? No escucho, nadie me sabe decir. Pues abre la Biblia y ahí vas a saber qué hacer. Y vas a entender entonces que no todos a veces tenemos el conocimiento pleno para decirte, para recordar lo que está en la Biblia, pero vas a saber también diferenciar entre aquel que de plano se salió de las Escrituras y aquel que quiere permanecer en ellas para poder hacer la voluntad de Dios y guiar a aquellas personas que Dios ha tenido a bien poner delante de él de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tristemente la mayoría, de verdad, sin fallar, la mayoría de los púlpitos empiezan como empezarían en la religión tradicional, ¿no? Esta es palabra de Dios. Das un pedacito, un versículo, algo, y sobre todo, vámonos sobre la parte psicológica del asunto. Y empezamos con el tema en base a una revista, en base a algo que encontré en el internet, en base a lo que yo estudié, y empezar a hablar acerca de eso para motivar, pero si vemos la palabra tal cual está escrita, a menos que entendamos el propósito de la salvación, no es tan motivante. Es más bien, te va bajando. Pero si entiendes que te quiere para vida eterna a Dios, porque te quiere con Él, a un lado de Él te quiere salvar y entregó todo, entregó su vida, porque Él es Dios, Jesús es Dios, para salvarte, entonces sí va a ser muy motivante entender que debes apartarte del pecado, que debes de dejar esto o aquello, que debes elegir dónde estar, qué hacer, a dónde ir. Tienes que elegir en base a quién Dios es. Y ya no va a ser pesado, ya no va a ser el Dios que te limita, sino va a ser el Dios que te guarda y te dirige, ¿sí?, hacia donde Él quiere que llegues, a la eternidad, totalmente con Él. Hay quien cree que confiar más en Dios, que vivir más de acuerdo a lo que dice la Biblia, es como ¿qué palabra me dijeron? Un muchacho que antes estaba aquí, que le decían en su casa, es que te estás volviendo fanático. Si es de Cristo, está bien. Pero si entiendes fanático como que estás enloqueciendo por lo que escuchas, y te la crees, está mal. ¿Por qué? Porque eso puede dejar de hacer que sigas a Jesús, porque no, es que me dijeron que ya voy muy, muy extremo. ¿Por qué? Porque es que quiero guardarme de ciertas cosas. Por ejemplo, hay una guerra espiritual. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Todos? ¿O algunos no? ¿Quién no está de acuerdo con eso? Y voltean todos a ver quién levanta la mano, ¿verdad? ¿Quién no está de acuerdo con eso? Hay una guerra espiritual. La Biblia define que hay una guerra espiritual. Pero también se distorsiona el tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual está a las 24 horas del día en tu vida. Y hay quienes se ponen a pelear ahí, de verdad. No es crítica por destruir, sino por que conozcamos la verdad, que hay lugares donde
las flechas imaginarias, pero no, las flechas que contrarrestan las flechas del enemigo, y están tirando al pecado, están tirando a los demonios, y están queriendo sacar demonios de gente que según eso es cristiana. Los cristianos no pueden ser poseídos. Pueden ponerles tropiezo donde quiera, pero no pueden ser posesos, porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Donde está la luz no puede haber oscuridad, y el Espíritu de Dios es toda la luz. Y a mí me tocó ver, no en una iglesia de esas, pero en un muchacho que las 3 veces estaba poseído. Las 3 veces que me tocó ir a una noche de oración, las 3 veces estaba poseído. Digo, bueno, o no es cristiano, o tiene ya un problema él mismo que le hicieron creer en ese sentido. La guerra espiritual se manifiesta, por ejemplo, llega el domingo, ya todos listos para ir a la iglesia. Ay, papá, pero es que ¿qué? Y empiezan los gritos, y empiezan las peleas, y empiezan los problemas, y la esposa con el esposo, y todo empieza a ser. Hay una guerra espiritual ahí para que no puedan llegar a recibir lo que Dios quiere decirles ese día. Sí, sí la hay. Cuando vas manejando, si tienes vehículo y se te atraviesan y empiezas a aventar pestes por donde quiera, ¿también se está manifestando la guerra espiritual? Sí. Y créemelo, no tienes que pensar si hay o no hay demonios o lo que sea. Estás peleando el espíritu con la carne. Gálatas, cuando es el libro que terminamos, la carta que terminamos antes de Marcos, nos decía eso. Es el espíritu y es tu carne. Y los dos pelean cada día. Hay una batalla diaria por cada que uno hacer la voluntad de Dios a través de su espíritu, queriéndote guiar a la santidad, la carne queriéndote guiar a la satisfacción de tu vida por tus mismos medios. Y esa es una batalla espiritual. Porque sabes que la carne al final, dice, si siembras para la carne, cosecharás corrupción. Y entonces te va a terminar llevando a lo que no sirve para estar cerca de Dios, y te va llevando al pecado, como dice en Santiago, el proceso del pecado. Sí, ahí está la tentación, pero la concupiscencia, tu deseo malsano es lo que te lleva ahí está la tentación. ¿Lo agarro o no lo agarro? Tengo un abogado para con el padre. Suelta el pecado, porque si no el abogado no puede hacer nada. Suelta el pecado. Pero una vez que lo tomo, dice, ya caí en pecado, y entonces da el proceso que sigue. El paso que sigue, ¿cuál es? La muerte. ¿Sí? A menos que lo deje y me arrepienta. Y esto es, por eso la importancia de entender que lo que debemos de creer y buscar es lo que dice la Biblia. Porque tristemente, todas las cosas que se dan en el mundo tienden a desviarte los ojos de lo que es la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y te enfocan en lo que tú crees y lo que tú quieres. Y te digo, vas a encontrar mucha gente, incluso pastores, que te van a hablar lo que tú quieres escuchar. Dice la Biblia que se van a amontonar alrededor de ellos gente que tiene comezón de oír. Entonces lo único que buscan es que les rasquen el oído, sentirse a gusto en ese lugar, no sentirse condenados. Pero cuando no nos sentimos condenados, tampoco podemos ver nuestro pecado y dejarlo. Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Ahora, bueno, continuamos. Dice el versículo 10 en adelante, y este ejemplo lo vamos a considerar muy bien, dice él, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el mandamiento está, honra a tu padre y a tu madre. Y si no, ¿cuál es la consecuencia? Muerte, irremisiblemente, dice. Ok. En esos tiempos había llegado a tanto la malinterpretación de las Escrituras que
el clero o los sacerdotes tenían el poder o habían convencido a la gente de que ellos podían como heredar sus cosas o dar sus cosas, todo lo que tenían, dinero, posesión, lo que fuera, a la iglesia, al clero, a la sinagoga, al templo, dárselos, aunque ellos los siguieran usando mientras vivieran. Ellos los siguieran teniendo su posesión, una vez que muriera, todo iba a pasar para con los sacerdotes. Pero la condición es que no podían hacer uso indiscriminado de estas posesiones. Tenía que administrárselos el sacerdote, los sacerdotes. Ellos tenían que disponer ellos tenían que decirle cómo disponer para todas las cosas y si lo podían utilizar o no. Entonces, dice Jesús, ahora sí ya tiene más sentido, ¿no? Dice, bueno, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y si no, muere irremisiblemente. Y tú les dices a ellos que la cantidad, que el dinero que tienen, que tú estás administrando, es para Dios. No pueden ayudar a sus padres que tienen necesidad, que están muriendo de hambre. Tú los estás llevando a pecar, diciéndoles que con esto se acercan a Dios. ¿Sí? Pero si ven ese punto, ¿no? Convencerlos de hacer algo que los lleva a mantenerse en pecado o a pecar de forma grave, convenciéndolos de que eso los mantiene cercanos a Dios. Y deshonrando de esa manera a su padre y a su madre, y cuando la consecuencia de eso es la muerte. Eso es lo que les está diciendo. O sea, ya se volvieron unos usureros, o sea, de verdad están ustedes poniendo en riesgo a cada uno de los hijos de Israel, ¿sí? En vez de acercarlos a Dios. Y eso es lo que hace la mala interpretación de las Escrituras. A veces creemos que hacemos una buena obra diciéndole a la gente, no, mira, es que, y tanto que se dice, porque yo lo escuché, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Todo va a cambiar cuando estés con Dios. Los problemas se van a alejar y lo decimos en el nombre de Jesús, lo declaramos que así va a ser. ¿Y a cuánto les ha funcionado eso? No es bíblico. ¿Pero lo hacemos con una buena intención? ¿O lo hacen con una buena intención? Sí. De acercarlos a Dios. Con una mentira, acercarlos a Dios. El problema es que en muchos lugares una mentira llevó a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira, y después la tradición de la mentira le ganó a la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica es muy confrontante. Y muchas veces salimos de la iglesia así con la cabeza abajo. Dijo, ni para qué vino, venía con todas las ganas de sentir todo el fuego del Señor. Y ya voy así. Oye, si allá vas a salir así, si hay pecado en tu corazón, en tu vida, y necesitas ser confrontado, vas a salir así, pero no porque Dios haya querido lastimarnos, sino porque Dios quiere limpiarnos. ¿Sí? Cada día que Dios nos muestra algo que no conviene a hijos de Dios, no es para juzgar. Dice Juan 3, ¿no? El Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que todos sean salvos en su nombre. Vino para salvar, no para condenar. Pero cada día que Él nos muestra algo, nosotros tenemos que decir, esto no me sirve. O esto tengo que corregirlo. Y buscarlo. Porque si no, caigo en el tema del error y me mantiene en una condición diferente. Yo puedo salir bien emocionado de cada semana a la iglesia y viviendo en pecado. Me voy directo a la pornografía, me voy directo a faltarle el respeto a las compañeras de trabajo, me voy directo a tomarme las que me faltaron del sábado, me voy directo a cualquier cosa que no honra a Dios. Pero que, como yo salí muy emocionado, entonces yo creo que sí hizo algo en mí. Me siento bien. Y este sería el equivalente a ir a pagar una manda, ir a pagar o a ir a confesarnos y salir ya absueltos, ¿no? Listo, ya descargué la semana, vamos a cargarla de nuevo. Vamos por
por todo. Vamos a echarnos pecado encima. ¿De verdad? La instrucción, ya lo saben, la instrucción para la mujer que le llevaron a Jesús que estaba cometiendo adulterio, ¿cuál fue? Vete y no. Y esta es la misma instrucción para nosotros. Estás perdonado. Vete y no peques más. Ya la regué otra vez, Señor. ¿Estás arrepentido? O sea, pon todo delante de tu Señor. Ya está. Vete y no peques más. Y no es, Señor, perdóname por lo que pasó. Yo no escuché ya a Jesús. Llegué. Haz de cuenta, todavía sigue Jesús aquí. Jesús, perdóname por todo lo que hice. Gracias a Dios. Ey, espérate, déjame perdonarte. No va a ser así. No es así. Necesito llegar con Jesús, decirle, perdóname, y recibir su perdón. Y entonces sí buscar y no pecar más. Y volví a caer, y regreso y busco a Jesús, y espero que Él me conteste. Y que Él va a haber pecados que no se van a volver a repetir. Pero va a haber una mentirita que se me fue por ahí, va a haber un grito, una mala, o sea, el pensar de mi hermano algo que se va a ir, y voy a tener que ir al Señor. Porque me recuerda que dice, sin santidad nadie, absolutamente nadie, pero nadie verá al Señor. Nadie. Dios ve el corazón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque vamos a llegar al corazón enseguida. Ahí está el problema. Dios ve el corazón. Porque si hubieran nada más las intenciones, pues muchos ya la hubiéramos librado por la intención, pero no es por obras. ¿Sí? Es por gracia. Me porto bien, hago las cosas lo mejor que puedo, ya está, llegué. No. Conocer la palabra y decir, bueno, el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, pero es que allá me dijeron que se trataba de esto, se trataba de aquello, no le faltes a... Obviamente son muchas formas de deshonrar a los padres, y en este caso maneja, no tienen dinero, no tienen que comer, no les vas a ayudar porque los sacerdotes te dicen, lo estás poniendo a pecar. Pero también puede ser, es que le grité, es que los maltraté, es que los golpeé. Entonces, cualquiera de esas cosas deshonra a los padres. Pero es que me dijeron que nada más era de determinada manera, entonces les ayudo, pero las trato con la punta del pie. Sí, es igual. Sí, o sea, es lo mismo. O sea, ¿cómo puedo jugarle al fariseo, no? En base a lo que conozco de las Escrituras. No, tenemos que buscar qué dicen las Escrituras. Y enfocarnos, ¿por qué? Porque Jesús ya nos ha mostrado que Él es Dios, Él es Rey, Él es el que quiere guiarnos a vivir de acuerdo a su voluntad para tener un fin correcto en nuestra vida. Todos vamos a morir. ¿O quién de aquí no piensa morir? Bueno, nadie pensamos morir, pero ¿quién de ustedes piensa que no va a morir? Quisiéramos, ¿no? Que Jesús regresara antes y partir con Él. Pero todos vamos a morir. O sea, hasta ahorita, sí, sabemos que todos vamos a morir. Va a llegar ese momento. ¿Cómo quiero llegar delante del Señor? ¿Qué quiero escuchar delante de Él? Él dice, Jesús dice que se va a escuchar, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor, por un lado. Pero por otro lado, ¿tú quién eres? Yo no te conocí. Y te vas a desbaratar gritándole, diciendo, en tu nombre, Señor, yo eché fuera demonios, en tu nombre se sanaron las personas, más hasta prediqué de ti. ¿Y qué viviste? ¿A dónde van a ir a terminar? ¿Al lago de fuego? ¿Al infierno? Pero van a llegar a gritarle, Señor, en tu nombre. Dice, bueno, ¿por qué? Porque ser diligente y buscar al Señor, conocerlo y ponernos en sus manos y permanecer en Cristo. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero si fuera por repetir el nombre de Jesús todo el tiempo, porque dicen en tu nombre,
en tu nombre, pues tendríamos que empezar como aquellos que dicen, no, es que no se dice Jesús, se dice Yeshua. Y empezar con cosas así, ¿no? Raras, digo, ¿qué hay en tu corazón? Bueno, allá vamos. Dice, oídme, dice, después de esto, dice, están invalidando la palabra de Dios. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Versículo 15. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y dice, y ahí está el punto, ¿por qué es importante estar recordando esto todo el tiempo? Los discípulos vienen con él, han visto levantar muertos, han visto las sanidades al tocarlos, han visto que ha utilizado diferentes cosas, se ha levantado en la barca, le grita a la tempestad, cállate, ya no pasó nada, viene caminando sobre el mar y también al tocar la barca todo está en calma, multiplica los panes y todos comen. ¿Cuántos somos aquí? ¿45 personas? Multiplícalos por cuánto para que sean 5,000. ¿Cuánto? Y multiplica los panes, vienen con él y entran y dicen, oye, ¿qué significa lo que dijiste? ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón? Aquí, corazón. Sino en el vientre y sale ¿a dónde? A la letrina. Para los que no sepan que la letrina es baño, ¿sí? Entonces ya se imaginarán cómo sale, ¿no? Eso es, o sea, lo que entra en tu cuerpo dice, va a ir al estómago, va a ir a tu vientre, se va a procesar y se va a ir. Pero, y eso no te va a dañar. Lo que te va a dañar es lo siguiente. Bueno, perdón, completo. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Y dice, no pongamos pretextos. No pongamos pretextos. Podemos decir, es que no sabía, sabemos leer. Los pretextos, platicaba hace ratito, en los tiempos antes de Jesús, cuando traían los rollos, traían a los profetas, el Pentateuco, los 5 libros de la ley, y eso lo leían, pero las tradiciones ya habían tomado más peso. Entonces lo que platicaban más que nada era la tradición. Después de Jesús, que viene la persecución y después que se establece la religión tradicional o católica o universal, católica o universal como la religión que se iba a llevar a cabo en el Imperio Romano y demás, empiezan, paso del tiempo bueno, primero sí tenían la Biblia, la habían compilado, ya Dios había dirigido para que se formara el canon, lo que es la Biblia, y poder instruir con la Biblia, aprender lo que Dios quería decir con la Biblia. Pero al paso de los años y de los siglos, esto se pervirtió tanto al grado de que para tener más poder en las diferentes zonas se establecían en vez de, o junto con gobernadores, otro nombre para gobernadores, gente que rigiera cierto lugar, regidores y demás, a sacerdotes. El problema no era un problema menor, el problema es que la mayoría no sabía leer, ni siquiera tenían una Biblia, pero eran sacerdotes y tenían dominio espiritual sobre la gente. Y ahí se empezó a pervertir también la instrucción bíblica durante siglos y siglos, hasta que llegaron el momento de tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver a lo que dice Dios, porque ya nadie tiene, o sea, ni Biblia tiene, sí, podrás tener 50 años de sacerdote, pero no sabes ni leer, ni tienes Biblia, ¿qué me estás enseñando? ¿Sí? Pues nada, era el tema de gobernar y de tener poder. Y eso era peligroso. Entonces imaginen lo que viene después de eso. Cuando se le da peso también a la palabra de los hombres sobre la palabra de Dios. Y empieza la corrupción más fuerte, ¿no? Pero llega a este punto de que le dice, no hay pretextos. Tú quieres ver que solamente las cosas que tú consideras malas son malas,
cuando lo que realmente provoca esa maldad no es lo que tú te llevas a la boca. Lo que realmente hace daño al ser humano no es solamente lo que comes. Vamos a ver qué es lo que realmente ocasiona un problema. Y dice enseguida, también, 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ese es el problema mayor del ser humano. Sí, que yo quiero protegerme de todo, pero realmente la maldad está en mí. Es el tema del día de hoy, un corazón perverso. Dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, más que todas las cosas. Así que si han escuchado y seguimos con esas ideas de sigue tu corazón. Ajá, sí. Es que lo sentí en el corazón. Es que me dolió en el corazón. Hasta en eso hay engaño. Porque si estamos en Cristo, Cristo nos va a guardar el corazón. ¿Y cuántos problemas se dan entre hermanos por las diferencias, por cualquier cosa? Y realmente la respuesta tiene que estar en Cristo y es, ¿cómo recibo yo aquello que viene a mí? ¿O cómo respondo yo por aquello que yo recibí? ¿Cómo? ¿Qué sale de mí? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está guardado en Cristo? ¿Cómo? Bien, tengo que entender y estar bien consciente que no es lo de afuera, no es hombres, no es la mujer que se presentó en el trabajo, que se me cruzó y que pobrecita va caminando, yo sí traigo gasolina, o sea, no es eso, es lo que ya estaba en mí, adentro, ya estaba ahí. Y es lo que tengo que ponerle en las manos a Dios. No es mi tendencia es que yo nací así, es que a mí me hicieron, tienes que sujetar tu vida a la voluntad de Dios. Él es el que tiene que decidir por ti. Ningún problema, ningún pecado es diferente. Todos tenemos una tendencia a hacer diferentes cosas. Ningún problema es diferente. Unos son más vistosos, otros son menos vistosos. De hecho, no se pueden ocultar bastante. Pero ahí está el punto. Dios pesa ¿qué? Dios ve los corazones. Y si hay un corazón que no se sujetó a su voluntad, cambiando y transformándose para su gloria y su honra, ese corazón no estaba buscando a Dios. Ese corazón estaba en lo suyo. Estaba engañado. Sí. Cuando decimos Dios pesa los corazones o Dios ve los corazones, tenemos que hacer así y revisarnos porque Él ve los corazones. ¿Sí? Cuando decimos, pero, bueno, está bien, ya te entendí, pero Dios es justo. Uy, peor. Porque en su justicia no hay ni una milésima de milímetro que se pueda desviar. Él es justo. Y toda su justicia va a recaer sobre lo que Él dice en su palabra. Dice, a menos que te hayas puesto en las manos de Dios, en las manos de Jesús, a cuentas con Dios, no vas a tener paz a la eternidad. A menos que eso haya pasado, no va a haber paz a la eternidad. ¿Sí? Oye, pero es que mi corazón sí quiere. Bueno, ¿cómo se ve el corazón arrepentido? ¿Hace qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Ya entendí que este es un pecado. Necesito ser transformado. Y para entender qué es pecado, qué cosas son pecado, pues tenemos que buscar en la Biblia, tenemos que conocerlo a Él. Y no dejar que me digan,
Ah, sí, no, los tatuajes no hay problema. Mira, yo escuché una predicación que, no, es cierto, es cierto. Hay gente que llega a la iglesia y llega cubierto completamente de tatuajes y Dios les salva. ¿Se los tiene que ir a quitar? No, mira, esas cicatrices, se los he dicho aquí muchas veces, esas marcas se ven. Esas son sus marcas del viejo hombre y el nuevo hombre se ve ahora en la forma que está viviendo. Hay unos que no se ven. Los corazones están marcados. Mi vida está marcada, está con cicatrices por todos lados. De lo que fui y de lo que ahora, en lo que ahora Dios me está transformando. Yo espero que así sea con todos. O sea, no es lo que se ve solamente. Cada quien sabe cómo se encuentra con el Señor. Pero Dios quiere que todos nosotros nos pongamos a cuentas con Él y que entendamos. ¿Le haces caso a tu corazón? Tu corazón es engañoso. Hazle caso a Dios. Él te va a decir, no, lo sientes en tu corazón, ve, busca en la palabra. ¿Está de acuerdo a lo que quieres? ¿Está de acuerdo a lo que quiere Dios? ¿Está de acuerdo a lo que tú buscas o a lo que busca Él? ¿Qué es eso? Tenemos un corazón perverso, pero obviamente, les dije hace rato, dice Dios, cuando Él nos sella con su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo tiene el poder, amor y dominio propio. Y ese Espíritu Santo en nosotros nos puede llevar a dar el fruto correcto, el fruto que es en el Espíritu Santo. Y entonces entender todo esto, ok, ¿qué puede dañar o qué puede pasar? Mira, cuando entendemos ya lo que es el corazón, vamos a entender que hay una, ¿cómo lo mencioné hace rato? El problema del daño es bidireccional, porque de ese corazón corrompido puede salir el daño para otras personas y yo también me estoy haciendo daño, porque yo estoy poniéndome en contra de Dios, yo estoy peleando contra la voluntad de Dios y aparte estoy dañando, estoy haciendo algo contra alguien que puede querer, que necesita al Señor. Y obviamente cada quien va a dar cuentas por sí mismo, pero de esto se trata. Entiendo que tengo un corazón y no culpo a nadie más. Les digo, no es la persona que iba pasando, no es que se presentó la oportunidad y yo dije, pues ha de ser de Dios. No, no es, o sea, no justificar mis acciones. Dice, no te puedes justificar. Si tú entiendes que tu corazón tiende a la maldad, a satisfacerse a sí mismo, vas a entender que necesitas estar más cerca del Señor. Y entonces sí, dice, a los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque están en Cristo. No porque ya sean buenos, sino porque están en Cristo. Agarrados de Él. Y te caíste otra vez, ven acá. Te caíste de nuevo, ven acá. Arrepiéntete y vamos adelante. Hay unos pasajes que nos pueden guiar acerca de cómo permanecer precisamente en esa voluntad. Dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pero ¿cómo llego a ver ese fruto del Espíritu? Bueno, hay algo que se llama piedad. La piedad, recuerda, no es que te pares y le des de comer al que está en la esquina. Eso es darle una limosna, eso es hacer caridad. Piedad, bíblicamente escrito, es adoración a Dios. Es reconocerlo a Él. Y para llegar a ese, por el fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad, dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, que entiendes que esa adoración a Dios te va a llevar a estar tranquilo en el propósito de Dios para tu vida, en todo lo que venga, cualquier situación que estés viviendo, sabes que es de Dios. Pero hay otros versículos, dice 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, tienes que poner atención en esto. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ten cuidado con cosas que no vayan de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, así sean de la profesión que estudiaste, así sean lo que sea que vaya en contra
de la palabra. Dice, ten cuidado, desecha las fábulas de profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque en el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ojo, sobre todo algunos como no dice para nada es provechoso, para poco. Hay que considerar eso. Para poco es provechoso, pero la piedad, la reverencia a Dios, la adoración a Dios, el reconocer a Dios, el buscarlo más, para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Pero más definido que es piedad, la misma Biblia no lo dice. Primera de Timoteo, no segunda. Primera de Timoteo 3:16. Dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús. Sí. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad es que adoramos a Dios porque esto sucedió. Esto nos lleva a entender todo el amor que Dios nos ha tenido y la piedad que Él merece que mostremos en adoración a nuestro Señor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos compró a precio de sangre. Amén. De esto se trata. Conoce tu corazón, entiende qué tienes ahí y recuerda, tienes también al Espíritu Santo. La batalla va a estar diario va a estar la batalla. Y de repente vamos a querer culpar todo lo que hay afuera. Pero piensa, ¿cómo respondes? ¿Cómo recibes? ¿Cómo glorificas a Dios? Con cada cosa que haces, dices o expresas cada día que vives. ¿Cómo glorificas a Dios? ¿Por qué? Porque de dentro sale la maldad, pero el Espíritu Santo nos lleva a un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo y